Bueno, para terminar con clasificación, les quería contar, como les había prometido la otra vez, de qué se trata esto de Support Vector Machine. Solamente les cuento la idea general del clasificador este, digamos, la matemática que hay detrás es bastante complicada. Posiblemente sea uno de los clasificadores matemáticamente más rebuscados, o, sí, o no tan limpios, digamos, como los que estuvimos viendo antes. Pero nada, es algo bastante popular y en realidad la idea que hay detrás es bastante sencilla. Pero bueno, la implementación no lo es. Entonces, nada, me parece un poco que el verso lo podemos entender y está bueno que lo sepa. Bueno, entonces es un algoritmo de clasificación supervisada, ¿no? Igual que el DDA, que vecinos más cercanos, que vayan naive, lo que vimos antes, ¿no? O sea, tenemos variables y tenemos sus etiquetas. Y lo que busca el algoritmo es encontrar un hiperplano que separe las clases, ¿sí? Igual que antes, yo voy a contar todo para dos clases, pero digamos, se puede hacer para más clases, ¿no? Haciendo siempre primero para dos clases, o sea, clasificando es perro o no es perro, y después dentro de la clase no es perro sigo clasificando es gato, no es gato, y después sigo clasificando no es gato, entre los no gatos clasifico es pajarita, no es pajarito, y así puedo clasificar cuantas clases quiera, ¿sí? O sea, como un problema recursivo. Entonces, eh, si pensamos que tenemos dos clases, eh, digamos, si tenemos dos clases que tienen dos variables cada una, lo que estamos buscando es cuál es la línea que las separa. Si tenemos tres variables, lo que estamos buscando cuál es el plano que los separa. ¿Está bien? Siempre estamos pensando en separar las dos clases con un hiperplano. Entonces, si tenemos el conjunto de puntos verdes y el conjunto de puntos violetas, lo que estamos buscando cuál es la línea, la recta que separe los violetas de los verdes. Y como se ve acá, tenemos muchas rectas que nos sirven en este caso, ¿no? Tenemos muchas rectas rojas en este caso que separan las dos clases. Ahora, ¿cuál es mejor? ¿Con cuál me quedo? O sea, ¿cómo podemos elegir esta recta? Entonces, el problema acá es definir cuál sería el hiperplano óptimo, ¿no? ¿Y qué quiere decir óptimo? Entonces, el algoritmo lo que busca es una frontera o sea, una frontera sería una recta, ¿sí? Que lo que haga es maximizar la distancia entre la recta y cada uno de los elementos más cercanos a ella. Entonces, ¿cómo hace esto? Dice, bueno, ¿cuál es, digamos, el máximo margen que tengo entre las dos clases? O sea, fíjense que esta recta de acá está apoyada bien sobre los puntos verdes, ¿no? Y esta recta de acá sobre el punto violeta, ¿sí? Entonces, este es el ancho máximo, el margen máximo de separación que tengo en ambas clases, ¿sí? Y entonces lo que se busca es cuál es el hiperplano, o sea, cuál es la recta que se encuentra más separada de ambas clases, que sería esta de acá. ¿Está bien? O sea, yo me paro, por ejemplo, en este punto y calculo la distancia al hiperplano. Me paro en este punto, calculo la distancia al hiperplano, y así. ¿Sí? Bueno, la menor de estas distancias, la menor de las distancias es la que se considera el margen M, ¿sí? O sea, yo tengo el máximo margen, ¿sí? Que es este de acá, o sea, es el camino más ancho que puedo construir entre las dos clases, ¿sí? Ahora, por ese camino más ancho tengo la recta del medio, ¿sí? Que es la que está aquí distante a ambas clases. El, bueno, y esto de acá es lo que se llama el margen M, ¿sí?
Bueno, el hiperplano óptimo es el que consigue el máximo margen M. ¿Sí? O sea, el máximo desde acá y el máximo desde acá. No solamente desde este lado acá, porque si no siempre tiro la recta azul por acá. O sea, esta recta, si quieren, es la que tiene el margen máximo así. Y esta recta de acá es la que tiene el margen máximo así, de esta clase a la recta. Pero yo necesito una recta que tenga el máximo margen entre ambas clases. ¿Está bien? Geométricamente se entiende lo que estoy buscando. Tengo el camino más ancho que puedo armar y en ese camino más ancho voy a tener la recta del medio, que va a ser la recta óptima. Ahora, calcular esto, digamos, cuál es el óptimo, es complicado porque necesito calcular las distancias ortogonales de acá a acá. Es geometría, ¿no? Pero nada, es como tedioso escribirlo. Pero se puede hacer fácilmente. De hecho, les voy a ver si les puedo subir algún apuntecito donde está la matemática de esto, por si alguno quiere mirar. Nada, entonces hasta acá es algo que se puede hacer. Va a requerir un cachito de trabajo encontrar, digamos, la función que quiero optimizar, pero se puede calcular. Ahora, el problema acá es que en general esto es demasiado lindo, ¿no? Digamos, si me toca clasificar cuando tengo los verdes por acá y los violetas por allá, lo clasifico así. Le digo a mi hija de 4 años que tire cuál es la recta y lo hace, ¿no? O sea, el problema surge cuando los puntos no los tengo separados por una recta, ¿no? Bueno, el nombrecito, digamos, a estos puntos a los que hacen el margen óptimo, que serían acá, estos de acá, los que tocan, digamos, el camino más ancho, se los conoce como los vectores soporte, que por eso es un poco el nombre. Entonces, como les decía, muchas veces los datos no pueden separarse linealmente de una forma perfecta, por lo que no existe un hiperplano de separación. Entonces, una estrategia para resolver esto es ampliar la dimensión del espacio original, ¿sí? O sea, el hecho de que los grupos no sean linealmente separables en el espacio original no quiere decir, no significa que no lo sean en un espacio más grande. O sea, lo que se hace es agarrar esos puntos que uno tenía en un espacio que no los puede separar linealmente y sumergirlos en un espacio más grande. Ahora vamos a ver un poco cómo se podría llegar a hacer esto, de modo tal que si yo los meto ahora y los miro en un espacio más grande, ahora sí los voy a poder separar. Entonces, imagínense esto. Imagínense que yo tengo, olvídense de este, ¿no? Me quedo con este problema. Tengo x1 y x2, los puntos rojos y los puntos negros. Estos son mis puntos originales. Yo acá no tengo un plano para separar estos puntos. Pero si yo ahora lo que hago es agarrar los puntos rojos y llevármelos para arriba, y los puntos negros llevármelos para abajo, que sería lo que estoy haciendo acá, entonces voy a poder poner este plano y los voy a poder separar. Entonces, algo que en principio no los podía separar linealmente, si yo meto este problema en un espacio más grande, considerando ahora una nueva variable x3, sí los puedo separar linealmente. Y lo mismo pasaría en este ejemplo. Es obvio que esto no lo puedo separar linealmente, ¿está bien? Pero en realidad están re separados. Entonces, lo que uno hace acá es mirar otra vez, en lugar de x1 y x2, estirar esto para arriba, como agarrarlo acá de un piolín y llevármelo para arriba, generar una variable ficticia x3, ¿está bien? Y separarlos por un hiperplano. ¿Qué, nada más, a ver, la dificultad que está, pasar de acá a acá, una vez que obtuve esto, que logré separar los datos así, encontrar el hiperplano separador es facilísimo, ¿está bien? Lo difícil es encontrar cuál es el espacio en el cual yo tengo que sumergir estos datos, el embedding, ¿sí? Que se llama el embedding. Entonces, para entender cómo se podría hacer esto, pensemos en este ejemplo sencillo. Tenemos una variable x1. Tenemos puntos verdes por acá y los puntos violetas en el medio. ¿Está bien? No lo puedo separar por una rayita. Eso sería separarlo linealmente, por un punto. O sea, es como el caso de los huevos y los aceptadores y los rechazadores, los pajaritos. Entonces, la estrategia acá sería, bueno,
en lugar de mirar solamente la variable x1, mirar la variable x1 y x1 cuadrado. Y eso es lo que estoy dibujando acá. Acá voy a dibujar x1 y acá voy a dibujar x1 cuadrado. Esto está sin escala, no lo hice a mano, así que nada, es lo que salió. Pero si yo entonces agarro estas variables x1 y la elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Bueno, estas de acá me va a dar algo por acá, ¿sí? O sea, acá podría graficar, no está en escala claramente, este sería 2, sería 4, esto sería 2, esto sería 1. No, la escala x1 no tiene la misma escala que x2, pero sería algo así, no sé, acá pongamos que tengo el 9, sería. Entonces, agarro las x1, los elevo al cuadrado, del elevado al cuadrado me aparecen estos acá, estos más o menos quedan juntitos y después estos me parecen más grandes. Entonces ahora, en este espacio de x1 y x1 cuadrado, voy a tener esta recta que separa los verdes de los violetas. Entonces, originalmente en el espacio en el que estaban, en dimensión 1, no los podía separar con una recta. Pero si yo agarré estos puntos y los embedí en un espacio más grande, x1 y x1 cuadrado, sí los puedo separar linealmente. ¿Está bien? Es decir, podemos pensar el problema de clasificar con un hiperplano, pero ahora en lugar de con la variable x1, con la variable x1 y x2, donde x2 es x1 cuadrado. A ver, esta es la idea. ¿Está bien? Esta es la idea motivadora del método. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es cómo me doy cuenta que tengo que agarrar x1 cuadrado. Si agarro x1 cuadrado me va a servir o no. ¿Me va a alcanzar con agarrar x1 cuadrado o tengo que agarrar también x3 cuadrado? X1 al cubo, perdón. O sea, una vez planteado el método surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo aumentar la dimensión? ¿Qué dimensión es la correcta? O sea, ¿cuántas? ¿x1, x1 cuadrado? ¿x1 coseno de x1? ¿O logaritmo de x1? ¿Por qué x1 cuadrado? Bueno, vi que me sirve x1 cuadrado, pero capaz que también me servía otra, no lo sé. Si tengo dos variables, es x1, es x2, es x1 cuadrado, x2 cuadrado, el producto, o simplemente con x1, x2 y el producto alcanza. ¿Está bien? Entonces, un poco para tratar de solucionar esto, aparece lo que se llaman los kernels, ¿sí? Y los kernels lo que permite hacer es agarrar las variables que uno tenía originalmente, pongamos x1 y x2, ¿está bien? Y aplicarle este kernel, y lo que me hace es generarme, digamos, el nuevo embedding, el kernel, ¿no? Bueno, y existen muchas formas de obtener estos kernels y eso es lo que está programado, digamos, en los paquetes, ¿no? Uno tiene la opción de elegir el kernel polinomial, kernel producto interno, kernel gaussiano, en fin, hay muchas formas de elegir esta función k y de acuerdo a cómo uno elige esta función k, va a ser cómo se expanda el espacio, o sea, va a ser el embedding que uno le esté poniendo a esta nueva reparametrización, digamos, del problema, y obviamente va a dar resultado a diferentes núcleos, a diferentes clasificadores, ¿no? Y a diferentes soluciones, ¿sí? Pero, digamos, me parece que lo importante del problema es esto de acá, ¿no? Es darme cuenta que un problema que en principio está en un espacio que no lo puedo clasificar fácilmente de manera lineal, si yo lo sumerjo, ¿no? Como está acá, si yo lo sumerjo en un espacio más grande, ahora lo puedo separar bien y puedo clasificar ahí. El problema es cómo hacer esta transformación, ¿no? Cómo pasar de este problema a este problema. Y después voy a tener que volver, ¿no? Ese sería otro problema más. Pero esta es la idea general del método.